Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes, Bien, doctora. vamos a ir viendo Buenas tardes, doctora. cómo estamos. Les había dado una tarea para realizar de isomerización, ¿no es verdad? De la formación de los isómeros. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro ahí? ¿Se ha entendido todo? Buenas noches, doctora. Buenas noches, dígame. Creo que se confundió del grupo. A nosotros no nos dejó todavía tarea. ¿No les he dado tarea? Sí, doctora. Solamente estábamos con, ¿cómo no? La cascada de los carbohidratos, ¿acaso no hemos hablado? Eso sí, no dio. Sí, pero ¿y qué es lo que se ve en la cascada de los carbohidratos? Pues hemos hablado de las generalidades y de las propiedades de los carbohidratos, donde hemos dicho de que ellos, una propiedad física importante viene a ser el de la isomerización, ¿no ves? Lo que ustedes han visto en la cascada de los carbohidratos viene a ser aquello que varía y son los compuestos distintos que se van a formar en relación al cambio de posición de los oxidrilos de los carbonos internos. Lo habíamos dicho, ¿no es verdad? ¿Se recuerdan? Hemos hecho dos clases donde hemos hablado de isómeros como propiedades físicas. ¿Sí? A ver. Ya me están haciendo dudar ya que realmente me he equivocado de grupo. Licen, buenas tardes. Sí, Licen, buenas lo que tardes. pasa es que algunos acabamos de ingresar, hicimos ingresos de materias recientemente de esta materia. Ya. Por ejemplo, mi persona no sabía, no tiene conocimiento de esa tarea. Ya. No, pero está bien, o sea, yo entiendo de que, y justamente por eso hemos repetido, digamos, las clases, pero ustedes han visto en la plataforma de Classroom ya los temas que hemos avanzado, hemos hecho 2 clases, ¿no es verdad?, donde hemos hablado de lo mismo, en este caso de las generalidades de los carbohidratos, ¿cierto? Sí, doctora. Ok, a ver, bueno, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a avanzar ahora, vamos a hacer un repaso ya con un poco de estructura que ustedes vayan a utilizar. Habíamos mencionado que de los monosacáridos, es decir, de los carbohidratos más pequeños, que en este caso tienen 3 átomos de carbono y que pueden ser aldehídos o pueden ser cetonas, estos van a poder formar a partir de ellos, cuando se le van sumando átomos de carbono. Si yo parto de el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, estos vienen a ser los carbohidratos más simples, es decir, los que tienen 3 átomos de carbono en su molécula. A partir de ello, se van a formar los que tienen 4, es decir, de las tetrosas. Si le sumo un átomo de carbono más, las pentosas. Si le sumo un átomo de carbono más, las hexosas. Eso es lo que tenían ustedes en su cascada de los carbohidratos, ¿no ven? ¿La tienen a mano la cascada de los carbohidratos? Sí, doctora. Sí. A ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre la celulosa y la ribulosa? Primero, díganme cuántos átomos de carbono tienen esos carbohidratos. Ribulosa y celulosa. Tienen 5. 5 átomos de carbono. Muy bien. ¿De qué grupo funcional mayor está formando parte su estructura? Además de alcohol, ¿qué grupo funcional tiene? Cetona. Sí, grupo cetona. Entonces estamos hablando de las cetosas. ¿Qué diferencia observan entre la ribulosa y la celulosa? La ribulosa tiene en el tercer carbono, de la ribulosa, el hidroxilo está al lado derecho y en la cibulosa al lado izquierdo. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, a eso nos referimos con la capacidad o propiedad física que tienen los carbohidratos de formar isómeros. La estereoisomería hace alusión a la capacidad que tienen estos carbohidratos de formar distintos compuestos, por eso ustedes están viendo diferentes nombres, y que se diferencian porque le cambio de posición el oxidrilo de uno de los carbonos internos. ¿No es verdad? Entonces, vamos a ver ahora, para repasar un poco eso, cómo así es que se forman los diferentes tipos de isómeros, si hablamos de la fórmula para aplicar, pero en este caso nosotros vamos a hacer solamente mención de lo más importante, ¿está bien? Entonces, a ver, si hablamos de propiedades físicas de los carbohidratos, tenemos aquí la relación que está en base a lo que se requiere, es decir, a lo que son capaces de manifestar los carbohidratos cuando hablamos de estructura. Entonces, cuando hacemos referencia a la modificación de los elementos o los grupos funcionales que están formando parte de la estructura de los carbohidratos, y específicamente estoy haciendo alusión al cambio de posición de los oxidrilos de los carbonos internos, entonces estamos hablando de estereoisomería. Esta estereoisomería se va a definir como la capacidad que tienen los carbohidratos de formar compuestos distintos. Dentro de esos compuestos distintos, que son conocidos como isómeros, para nosotros son más importantes los enantiómeros, los epímeros, la isomería aldosa-cetosa, la isomería furano-pirano y la formación de los anómeros. Entonces estoy hablando de compuestos con la misma fórmula, pero composición de los elementos diferentes. Cuando hemos hecho alusión a los isómeros, hemos dicho de que es igual a 2 elevado a la n, donde n me indica el número de carbonos internos que tiene la molécula. Si yo estoy hablando, por ejemplo,
del carbohidrato más simple que tiene 3 átomos de carbono y que además lleva función aldehído en su molécula, estoy hablando de una aldotriosa. Por definición, hemos indicado que los carbohidratos son derivados aldehídicos, es decir, que llevan aldehído en su estructura, de alcoholes polihidroxilados. Eso significa que tienen por lo menos 2 funciones de alcohol en su molécula. Entonces, si este es el carbohidrato más chiquitito del que ustedes han visto que se forman los que tienen 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, entonces vamos a ver qué propiedad física para nosotros es importante desde el punto de vista funcional. Y en ese sentido hablamos de la estereoisomería. Si estamos tomando en cuenta la fórmula de 2 elevado a la n, entonces hemos dicho que n es el número de carbonos internos. Si utilizamos como ejemplo el gliceraldehído, que es una aldotriosa, entonces vamos a ver que él tiene como carbono interno, se conoce como carbono interno los que están dentro de la estructura del carbohidrato. En el caso de esta triosa, este sería el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. El carbono 1 y el carbono 3 son extremos de cadena. Entonces me queda solo el carbono 2 como un carbono interno. Entonces, si aplico esta fórmula a la molécula del gliceraldehído, voy a decir 2 elevado a la 1. 2 elevado a la 1 es igual a 2. Eso significa que el gliceraldehído puede tener 2 tipos de isómeros cuando cambio de posición el oxidrilo de su carbono interno. Entonces, si hablamos de que hay cambio de posición del oxidrilo del carbono interno, entonces vamos a ser capaces de formar los diferentes tipos de isómeros. Para que empecemos a describir cuáles serían ellos, vuelvo a insistir, solo vamos a mencionar los más importantes. Estoy hablando de los enantiómeros. Estos enantiómeros se van a formar cuando, hemos dicho, isómeros de los carbonos internos. El enantiómero se va a formar cuando hay cambio de posición del oxidrilo del penúltimo carbono. En este caso de nuestro ejemplo, vamos a utilizar a la molécula de la glucosa. La molécula de la glucosa es aldosa porque tiene aldehído en el carbono 1 y los demás átomos de carbono de su estructura llevan función alcohol u oxidrilo. En el caso de la glucosa es una hexosa, es decir, que tiene 6 átomos de carbono. Una característica que nos permite identificar a la glucosa o denominarla como tal es que tenga 6 átomos de carbono, tenga función aldehído, es decir, sea una aldosa, y el oxidrilo del carbono 3 dentro de la cadena se va a encontrar a la izquierda. Esa sería la molécula de la glucosa. Ahora, cuando utilizamos como ejemplo la molécula de la glucosa para formar el enantiómero, si decimos que el que cambia de posición es el oxidrilo del penúltimo carbono, en el caso de la molécula de la glucosa, el penúltimo carbono es el carbono 5. Recuerden, aquí sería el 2, el 3, el 4 y el 5 vendrían a ser los carbonos internos. Entonces, el cambio de posición del oxidrilo del carbono 5, que es el penúltimo carbono, entonces me daría los enantiómeros. Estos pueden recibir diferente denominación dependiendo de cuál sea la posición del oxidrilo. Si el oxidrilo se encuentra al lado derecho en el penúltimo carbono, el enantiómero se denomina D. Entonces, estamos hablando de la molécula de la glucosa, ¿sí? Ahora, si el oxidrilo del penúltimo carbono está al lado izquierdo, entonces el enantiómero se va a denominar L.
El enantiómero entonces vendría a ser aquí si hablamos del oxidrilo del lado izquierdo en el penúltimo carbono. Entonces, los enantiómeros pueden ser D o pueden ser L. En el caso de nuestro ejemplo, el carbohidrato es la glucosa. Entonces, el isómero se denominaría D-glucosa, si está a la derecha, y L-glucosa, si el oxidrilo está a la izquierda. Si tomamos como ejemplo las pentosas, recuerden, esta glucosa es una hexosa. Si fuese una pentosa, el penúltimo carbono sería el carbono 4. En el caso de una tetrosa, que lleva 4 carbonos en su cadena carbonada, entonces el penúltimo carbono sería el carbono 3. Y hace un momento veíamos a el gliceraldehído, que en este caso vendría a ser el que tiene 3 átomos de carbono y por lo tanto su oxidrilo se haría a considerar como penúltimo carbono el del carbono 2, ¿sí? Entonces, esos son los enantiómeros. Otro grupo de isómeros que nos interesan y que son importantes si hablamos de la molécula de la glucosa vienen a ser los epímeros. Los epímeros son isómeros que se van a formar cuando el que cambia de posición es el oxidrilo de los carbonos internos, excepto el penúltimo, porque recuerden, el penúltimo se denomina enantiómero. Si utilizamos el mismo ejemplo que viene a ser la molécula de la glucosa, entonces decimos que ¿cuántos carbonos internos tiene la glucosa? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos internos. El carbono 1 y el carbono 6 son los extremos de cadena. Entonces, los carbonos denominados, si vamos a contar el carbono 2, 3, 4 y 5, vendrían a ser los internos. Para formar los epímeros, aquí no podemos considerar el cambio de posición del oxidrilo del carbono 3, porque eso nos permite identificarla como glucosa. Lo habíamos dicho ya hace un momento. No puedo tomar en cuenta el carbono 5 porque eso me indica el enantiómero. En este caso está a la derecha, entonces la D-glucosa. ¿Cuáles serían los carbonos que yo pudiera considerar para hablar de epímeros? El cambio de posición del oxidrilo del carbono 2 o del carbono 4. ¿Sí? Entonces, si tengo la molécula de la glucosa y cambio de posición el oxidrilo del carbono 2, que es uno de los carbonos internos. Recuerden que yo, para que sepa que es glucosa, el oxidrilo del carbono 3 está a la izquierda. Ese se va a mantener. Y si el que cambio de posición es el oxidrilo del carbono 2, por lo tanto el 2 y el 3 me van a quedar a la izquierda, el epímero en relación a la glucosa se denomina manosa. O dicho de otra manera, un epímero de la glucosa es la manosa. Aquí se escribe como D-manosa. Si recuerdan ustedes, el D me indica la posición del oxidrilo del penúltimo carbono. Si el que cambia de posición es el oxidrilo del carbono 4 en la molécula de la glucosa, voy a tener los oxidrilos del carbono 3 y 4 a la izquierda. Entonces, el epímero se denomina galactosa. Sigue siendo D porque el oxidrilo del carbono 2, del carbono 5 o penúltimo carbono está a la derecha. Entonces, lo voy a decir de otra manera. La glucosa tiene 2 epímeros. Cuando la glucosa cambia el oxidrilo del carbono 2, se forma la manosa. Y cuando cambia el oxidrilo del carbono 4 de posición y se encuentran a la izquierda, se denomina galactosa. Entonces, los epímeros de la glucosa son la manosa y la galactosa. Eso vendrían a ser entonces otro tipo de isómeros. Otro tipo de isomería que se pudo evidenciar es cuando los que cambian de posición vienen a ser los hidrógenos presentes, o si quieren ustedes, el oxidrilo del carbono 1 al carbono 2. Recuerden que aldosas son aquellos carbohidratos que tienen aldehído en su carbono, en su molécula.
Y cetosa vienen a ser aquellos carbohidratos que tienen grupo cetónico en su carbono o en su molécula. Habíamos dicho que además de función alcohol pueden tener o aldehído o cetona. Si voy a tomar en cuenta el carbohidrato de 6 átomos de carbono que tiene el oxidrilo a la izquierda del carbono 3, lleva función aldehído, es la molécula de la glucosa. Dicho de otra manera, es una aldohexosa. Estoy haciendo referencia a que tiene aldehído y además tiene 6 átomos de carbono. ¿Qué es lo que no varía o no cambia en el caso de los carbohidratos? Que el resto de los carbonos tiene oxidrilo. Ahora, para nosotros está siendo importante, y lo estamos hablando ahora, de que ese oxidrilo, si está a la derecha o está a la izquierda, el compuesto va a recibir diferente denominación. Entonces se forman isómeros. Ahorita estamos viendo la isomería aldosa-cetosa, es decir, que un aldehído se puede transformar en cetona o que una cetona se puede transformar en aldehído. ¿Cómo lo hacemos? Cuando cambian de posición los hidrógenos que están presentes en la cadena. Si estoy hablando del carbohidrato, en este caso, que es la glucosa, que tiene función aldehído, si cambio de posición los hidrógenos del carbono 2, entonces, y los subo aquí, entonces voy a tener 2 hidrógenos, 1 y 2, el oxígeno, que lo tengo aquí, más un hidrógeno que subió. Entonces el aldehído se reduce a función alcohol y el alcohol se oxida a una función cetona, porque aquí me queda el carbono solito con el oxígeno. Para saturar sus electrones del último nivel, entonces me queda doble enlace. Estoy hablando de transformar una aldosa en una cetosa. Si esta cetosa baja los hidrógenos a este carbono, entonces voy a tener la aldosa. Puede ir en un sentido o en otro la isomería. Volvemos a repetir, isómero es cambio de posición. Entonces aquí tendríamos los hidrógenos que han cambiado de posición para formar el grupo cetónico. Ahora, otro tipo de isómeros que se pueden formar en el caso de los carbohidratos viene a ser la isomería furano-pirano. Es decir, los investigadores pudieron observar que los carbohidratos, cuando se encuentran en solución acuosa, pasan de una estructura lineal a una estructura cerrada o cíclica. Seguimos con nuestro ejemplo de la molécula de la glucosa. La glucosa es una aldohexosa. La estructura va a formarse en estructura cíclica o cerrada cuando el grupo funcional mayor, en este caso de la molécula de la glucosa, reaccione con el alcohol secundario más lejano. En este caso, el más lejano es el oxidrilo del carbono 5. Se va a producir un enlace hemiacetálico entre el aldehído y el alcohol, liberando molécula de agua y el grupo aldehído se va a reducir a función alcohol. El enlace glicosídico, el enlace hemiacetálico que va a permitir formar la estructura cerrada, si lo hace con el alcohol secundario más lejano, en el caso de la glucosa, la estructura que se forma es el pirano, es decir, similar al pirano, la estructura es de 6 vértices. Cada uno de los vértices en la estructura cíclica o cerrada representa un átomo de carbono de la estructura lineal. Cuando Fischer describió a los carbohidratos en estructura lineal, les permitió tener oxidrilo a la derecha o a la izquierda en la estructura lineal. En el caso de la estructura cerrada o de Howard, porque fue Howard quien describió que los carbohidratos cuando se encuentran en solución pasan a estructura cerrada, entonces dijo que cada vértice correspondería a un átomo de carbono. Uno de los vértices va a estar ocupado por el enlace hemiacetálico, es decir, cuando se une el carbono 1 con el carbono 5. El enlace está aquí
entre el carbono 5 y el carbono 1. Si ustedes observan, este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, el carbono 5. Pero como es una exosa, tiene además carbono 6. Entonces, todo lo que en la estructura lineal o de Fischer está al lado derecho, en la estructura cerrada o de Haworth va hacia abajo. Y todo lo que en la estructura lineal está a la izquierda, en la estructura cerrada va hacia arriba. Entonces, si nosotros observamos a la molécula de la glucosa, aquí se va a perder una molécula de agua porque el compuesto ha reaccionado entre aldehído y alcohol. Entonces se elimina molécula de agua y me queda el puente de oxígeno. Ese componente va a generar el isómero donde indica la forma que adquiere. En este caso, pirano es estructura de 6 vértices. Gluco es la glucosa, la que ha ciclizado su estructura, y osa, que indica que se trata de un carbohidrato. Entonces, al unirse y producir el enlace miacetálico, el grupo aldehído va a reducirse a función alcohol. Entonces, este puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda, es decir, hacia abajo o hacia arriba. Aquí, para nuestro ejemplo, lo hemos colocado hacia abajo. El carbono 2, que en la estructura lineal tiene el oxidrilo a la derecha, aquí se va a encontrar hacia abajo. El carbono 3, que tiene el oxidrilo a la izquierda, aquí se va a encontrar hacia arriba. El carbono 4, que tiene a la derecha, hacia abajo. El carbono 5 tiene o tenía el oxidrilo a la derecha. Al realizar el enlace, ha quedado el puente miacetálico, y si el oxidrilo debiera ir a la derecha para que sea D, entonces el carbono 6, que viene a la estructura, va hacia arriba, en el sentido contrario. Entonces, este carbohidrato, si tomamos en cuenta todas las características de lo que hemos dicho de los isómeros, vendría a ser la D en antiómero, recuerden el penúltimo carbono, gluco, que es la glucosa, piranosa, que tiene 6 vértices y es un carbohidrato. Entonces, esta sería la estructura de la glucosa, estructura de 6 vértices o de pirano. Pero puede ser también que se forme la estructura furanósica o la del furano, que es una estructura de 5 vértices. Igual aquí, uno de los vértices va a estar ocupado por el enlace hemiacetálico. ¿Cuál es la diferencia con el furano? Que este solo tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Si uno de los vértices va a estar ocupado siempre por el enlace miacetálico, entonces solo me quedan 1, 2, 3, 4 vértices en la estructura. Para que vean la diferencia, si utilizamos la misma molécula de la glucosa y solo hay 4 vértices, entonces el grupo aldehído va a reaccionar con el oxidrilo del carbono 4. ¿Sí? Entonces se va a producir la unión entre el aldehído y el alcohol. El aldehído con el alcohol. Entonces, me quedan solo 2 vértices por llenar, que serían el carbono 2 y el carbono 3. Entonces, la unión se ha hecho con el carbono 4. Ahora, hemos dicho que todo lo que está en la estructura lineal a la derecha, en la estructura cerrada va hacia arriba. Perdón, va hacia abajo. Y todo lo que en la estructura lineal está a la izquierda, aquí va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Si nosotros tenemos la estructura de 5 vértices o de 6 vértices, va a depender cuál sea el carbohidrato el que va a reaccionar. En el caso de nuestro ejemplo con la molécula de la glucosa, tenemos la D-glucopiranosa, donde todo lo que está a la derecha va hacia abajo y todo lo que está a la izquierda va hacia arriba. En el caso de que quiera formarse la estructura furano de 5 vértices, entonces aquí, si esta tiene 5 vértices, la unión va a ser con el alcohol secundario más corto, es decir, con el del oxidrilo del carbono 4. Entonces,
Si se realiza la unión entre el carbono 1, aquí tengo mi carbono 1, que recuerden de aldehído se va a reducir a alcohol. El carbono 1 con el carbono 4, porque aquí tengo el 2, aquí tengo el 3, y entonces la reacción es con el carbono 4. Como el carbono 4 tenía su oxidrilo a la derecha, cuando realice el enlace, igual va a mantener esa posición a la derecha, porque es D. Glucosa, que habíamos dicho, del oxidrilo del carbono 5 era el que iba a participar en la estructura pirano. En la estructura furano, el carbono 4 está a la derecha y por lo tanto aquí debiera ir hacia abajo. Como al carbono 4 se le une el carbono 5 y el carbono 6, entonces este estaba a la derecha hacia abajo y los otros carbonos van hacia arriba. Esta vendría a ser entonces la de glucofuranosa, estructura de 5 vértices. El grupo aldehído, al igual que en el pirano, se va a reducir a función alcohol porque se elimina molécula de agua. El carbono 5, si ustedes observan aquí, sigue siendo de glucosa. Eso significa que el oxidrilo del carbono 5 estaría a la derecha. Como este carbono 5 aquí en esta representación está en cadena lineal, entonces el oxidrilo se coloca a la derecha. Y este es el carbono 6. Entonces, puede ser que cierre la estructura con 5 vértices o con 6 vértices. ¿Qué es importante considerar aquí? La ubicación del oxidrilo en la estructura cerrada. Siempre en todo átomo de carbono frente a un oxidrilo va a haber un hidrógeno. Es decir, yo pudiera tener el oxidrilo hacia arriba y el hidrógeno hacia abajo. Aquí el oxidrilo hacia abajo y el hidrógeno hacia arriba. A efectos de que ustedes ubiquen mejor la posición de los oxidrilos, si es a la derecha o es a la izquierda, o lo que diríamos en la estructura cerrada, si es hacia abajo o hacia arriba, solo vamos a escribir los oxidrilos, sobreentendiéndose que frente a cada oxidrilo hay un hidrógeno, ¿sí? Entonces, ya tenemos la estructura furano-pirano. Como aquí hemos tenido que producto de la unión hemiacetálica, el aldehído se ha reducido a alcohol, recuerden, isómero hemos dicho que cuando los oxidrilos de los carbonos cambian de posición, entonces tendríamos que considerar ello. Y para hablar de ello, entonces tendríamos que mencionar a los anómeros, que se forman cuando cambia de posición el oxidrilo del carbono 1 en las aldosas. Porque lo que llevan grupos cetónicos, es decir, las cetosas, también pueden cerrar su molécula en 5 vértices, en 6 vértices, igual que acabamos de mirar. Entonces, aquí el anómero se va a formar cuando el que cambia de posición es el oxidrilo del carbono 1, porque en el carbono 1, en el caso de la glucosa, iba el aldehído. Entonces, el isómero se va a llamar alfa cuando el oxidrilo esté hacia abajo o a la derecha en la estructura lineal. Y se va a denominar beta cuando el oxidrilo del carbono 1, en el caso de las aldosas, esté hacia arriba. Entonces aquí serían alfa y aquí serían beta. Si queremos sumar todos los tipos de isómeros que hemos dicho que vamos a considerar y que son importantes, tendríamos alfa, es anómero del carbono 1 en las hexosas. D es enantiómero, o sea, posición del carbono 5, que es el con que ha hecho el enlace, el carbohidrato. Gluco, porque es la glucosa, recuerden que reconocemos a la glucosa porque el oxidrilo del carbono 3 está hacia arriba o a la izquierda. Pirano, porque es una estructura de 6 vértices. Y osa, porque se trata de un carbohidrato. Entonces, esos vendrían a ser dentro de los isómeros más importantes que debemos considerar nosotros, porque de ellos vamos a ir hablando y ustedes también me van a hablar al respecto, hablando de sus propiedades químicas y de sus propiedades físicas. Recuerden que la propiedad física se basa en el cómo es la molécula y la propiedad química en cómo reacciona la molécula, ¿sí?
Entonces, ahorita estamos viendo aspectos estructurales de las moléculas, en este caso, de los carbohidratos, y que a partir de ellos se van a poder formar isómeros. ¿Preguntas hasta aquí? Yo, doctora, buenas noches. Dígame. Una preguntita, en la parte de la glucosa, digamos, para hacer los enanómeros, ¿qué pasa si uno, digamos, le fuera beta L glucopiranosa? ¿Se puede formar? El beta L, claro, sí se puede formar, porque beta está haciendo referencia. Si hablamos de la glucosa, hablamos del primer carbono. Y L habla del penúltimo carbono, que vendría a ser el carbono 5, en el caso de la molécula de glucosa. ¿Ya? Entonces, ¿estamos más claros? Sí, doctora, esa era mi duda. ¿Ya? Bien. Doctora, buenas noches. Entonces, Una pregunta. Dígame. Sobre la cadena lineal, la parte que es carbono 1. Ya. Al formar lo que es el anillo, ¿no ves? Sí. Se puede, digamos, el oxidrilo estar tanto abajo como arriba. ¿Del carbono 1? Sí, cuando ya se forma un anillo. Sí, del carbono 1 pudiera ser. Recuerden que isómero significa que cualquiera de los oxidrilos va a cambiar de posición, puede cambiar de posición. Ahora, dependiendo de qué carbono y de qué tipo de carbohidrato, es decir, si es triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, el compuesto va a recibir diferentes denominaciones. En principio, si tiene 3 carbonos, si tiene 4 carbonos, y el que va cambiando de posición es el del carbono 2, que es el que va ingresando, entonces van a recibir los carbohidratos diferentes nombres. Por eso ustedes tienen ahí, en el gliceraldehído puede formar la treosa y la eritrosa, digamos, que son de 4 carbonos. La eritrosa puede formar la ribosa y la aldosa, que vienen a ser de 5 carbonos. Por eso es que después ustedes terminan teniendo 8 isómeros por cambios de posición de sus oxidrilos en la cascada de los carbohidratos. Ahora, si vamos a hablar con el ejemplo de la molécula de la glucosa, el carbono 1, 2, 3, 4, 5 pueden cambiar de posición. El carbono 1, que era el que tenía el aldehído. En el caso de la glucosa decíamos que el carbono 3 siempre debe estar a la izquierda o hacia arriba para que se llame glucosa. Entonces el cambio de posición del carbono 2, del 4, del 5 me va a generar diferentes isómeros. Si hablamos del 5 es enantiómero, es lo que acabamos de ver. Entonces tendrían ustedes que aprenderse la definición del isómero para que puedan formar diferentes componentes. Es decir, hay diferentes tipos de isómeros que ustedes pueden formar. ¿Ya? En esa idea, entonces, es lo que estamos repitiendo ahora, lo de la formación de los isómeros. ¿Alguna otra duda? Doctora, creo que en ese momento mi compañera ya preguntó esta pregunta, pero pasa que tuve mal mi internet. ¿En qué momento se denomina, por ejemplo, el último ejemplo que dio, alfa D o alfa L? En eso tenía una duda. Ya. Ahí lo que está cambiando es la D y la L. Si nosotros decimos L o D, estamos haciendo referencia a enantiómero. Los enantiómeros cambian de posición el penúltimo carbono, el oxidrilo del penúltimo carbono. Si es la glucosa, el penúltimo carbono es el carbono 5. Entonces va a ser D cuando esté a la derecha o hacia abajo en la estructura cerrada. Y va a ser L cuando en la estructura lineal está a la izquierda o hacia arriba en la estructura cerrada.
¿Algo más? O sea que está muy claro. Me parece bien. Y doctora. Doctora, los temas están en Classroom, ¿no? Sí. De todas maneras, lo voy a verificar ya para ver si les quedó claro. Les voy a subir ahorita. Tenemos clases hasta las 8 menos cuarto, ¿no es verdad? ¿Ya? ¿Tienen clases después? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces les voy a dar hasta medianoche. Les voy a subir ahorita al Classroom un cuestionario donde ustedes van a dibujar lo que acabamos de ver de los isómeros. ¿Ya? Entonces les voy a subir para que ustedes en la plataforma de Classroom, ustedes hacen su dibujo de esquematizar. Ahí dice esquematice, significa que deben dibujarla la molécula, ya sea en estructura lineal o en estructura cerrada, según sea el ejercicio. Entonces ahora van a esquematizar, van a dibujar, así como lo que les he mostrado yo ahorita, anómeros, epímeros, enantiómeros, ¿ya? Para que vayan familiarizándose con la denominación. ¿Listo? Doctora, ¿será para hoy hasta las 12 o para mañana? No, hoy hasta medianoche. ¿Ya? Si tienen clase después, o sea, ahorita tienen 1 hora, bueno, 45 minutos para que puedan terminar el ejercicio. Son 5 preguntas. O si le falta tiempo, entonces van a tener hasta medianoche para subir el cuestionario. ¿Listo? Que son 5 ejercicios de lo que acabamos de ver ahorita. Está bien, doctora. ¿Listo? Entonces por hoy quedamos aquí. El día de mañana todavía no tenemos laboratorio, ¿ya? ¿Y tendremos Quedamos aquí, alguna entonces. guía para la materia? Sí, van a tener guía de laboratorio, no de teoría. De teoría está en el primero, ahí donde está su plan analítico, ahí está la bibliografía, pueden utilizar cualquiera de ellos, los enlaces e incluso cualquiera de los datos que ustedes puedan obtener de internet también les sirve, ¿ya? Entonces les subo su cuestionario, ¿listo? Que tengan buena noche, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.